Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora que nos estén viendo. Esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Hoy es 16 de enero, son las 7:06 de la tarde y ya tenemos programa, un programa que yo he esperado desde hace ya varios años. Les puedo decir que tengo desde el 2015 que quiero hacer este programa, de más o menos mayo, junio del 2015 para acá. Es un programa que yo he ansiado querer hacer porque pues a la persona que nos toca platicar, con quien nos toca platicar, es un ser humano excepcional, formidable, es mi maestro, me regaña, me echa porras, me da la oportunidad de conocer un poquito más y pues finalmente tengo la oportunidad de conocer y de tratar y de poder yo decir que es mi amigo Pablo Romo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto de encontrarme en este espacio tan prometido y tan esperado. Me da muchísimo gusto este encuentro y estoy bien. Estoy listo para arrancar este encuentro. Para platicar. Bueno, voy a poner el contexto. Bueno, ¿quién es Pablo Romo? Pablo Romo es doctor en Derechos Humanos por la UNED de Madrid, España. Ha obtenido el grado de licenciatura en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza. Es licenciado en Filosofía en México, miembro fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC en la Ciudad de México. También es miembro y fundador y director e investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Es asesor de la Comisión, o fue asesor de la Comisión Nacional de Intermediación, presidente, eso es bien importante, del 94 al 98, que es precisamente de lo que vamos a empezar platicando, presidente de la Organización Internacional Dominican for Human Rights en Ginebra, Suiza, codirector y del Voluntariado Internacional Dominicano, en Buenos Aires, Argentina. Ha sido miembro y socio de Servicios y Asesoría de la Paz, a la organización que todos conocemos como Serapaz desde 1995. Ha sido coordinador del Observatorio de Conflictividad Social en México. Ha hecho un chorro de cosas. También él fue presidente fue consejero académico del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del 2011 al 2017. Fue presidente del mismo del 2014 al 2017. Es investigador de la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero, asesor para la Comisión de la Verdad del Estado de Oaxaca, ha sido jurado del Premio Franco Alemán Gilberto Bosque, consultor en temas de derechos humanos, paz, protección y memoria histórica, y ha sido también cofundador de la revista de Derechos Humanos, Justicia y Paz. Y bueno, hay muchísimos temas muy padres que ha venido haciendo a lo largo de esta historia. Y pues Pablo, empezaría preguntándote, si tú me lo permites, el conflicto en Chiapas, hace ya varios años, a lo mejor hay mucha gente que lo tiene muy claro, allá en el 94, 95, una Navidad, un año nuevo. Recuerdo que de repente despertamos los mexicanos sabiendo que existía algún conflicto en el sur del país, para los que no somos del sur del país, y de repente nos empezamos a enterar de todas las cosas que pasaban en Chiapas, de situaciones muy delicadas, muy complejas, y que derivado del conflicto con el tema del ejército zapatista, etcétera, etcétera, nos empezamos a enterar de todo esto. Y dentro de todo este escenario de lo que estaba viviendo, tú estabas allá, Pablo. En efecto, así es, Luis. Yo estaba de director del FRAIVA en ese momento, y pues estamos hablando de hace 30 años, cuando fue el levantamiento armado zapatista. Me toca mucho del trabajo de derechos humanos, y en un primer momento, y después también junto con eso, trabajar en temas de mediación, de la mediación, ayudando y apoyando al mediador don Samuel Ruiz García como parte del proceso de paz
que se estaba construyendo. Y entonces yo era parte de ese proceso y bueno, pues don Samuel era el mediador, reconocido por las partes en conflicto, y me toca pues participar en muchas de las cosas que suceden en esos años tan intensos de 1994 allá en Chiapas. Uno de ellos es ciertamente la acusación muy al principio a mi persona por parte de miembros del ejército de que yo era Marcos, por ejemplo, y de pues algunas otras cosas, ¿verdad? También que me señalan como si yo hubiera sido el responsable del levantamiento. Oye, pero Pablo, bueno, son gajes del oficio. Sí, Pablo, dime. precisamente en relación a eso, me acuerdo que en algún momento de estas charlas y pláticas, post cena que hemos tenido muchas veces, platicaste precisamente esta situación de lo de que de repente en el noticiero estelar de esa época con Jacobo Saludowski, de repente aparece Jacobo queriendo dar la gran exclusiva de que ya sabían quién era el subcomandante Marcos, y de repente aparece en todas las noticias de todo el país tu nombre. ¿Eso no te pone o no te puso en una situación de riesgo, no solamente a ti, a toda tu familia, a todo tu entorno? Claro que sí, 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 por supuesto que sí. Sí, 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 fue muy delicado el momento y el tema, y de mucho terror. Ahora nos podemos reír tranquilamente tú y yo 30 años después, pero en ese momento, pues la situación era muy delicada, muy problemática. El ejército estaba bombardeando los alrededores de San Cristóbal. Decían ellos que no estaban bombardeando, sino roqueteando, pero era exactamente lo mismo. Estaban tratando de intimidar y de alcanzar. Mucha gente murió en esos primeros días de confrontación directa entre el ejército y los zapatistas, antes de que se aceptara el cese al fuego y que se iniciara el proceso de paz. Pocos conocen esa historia, ¿verdad? Pero son unos días de terror. Al principio, justamente al principio del levantamiento armado, pues los zapatistas no estaban entrenados para sentarse a una mesa a negociar, ¿no? Sino se habían entrenado durante muchos años para combatir como un movimiento guerrillero, digamos clásico, o un ejército regular, ¿no? Entonces, la cosa no era tan sencilla, no era tan clara tampoco, ni tampoco era fácil el tener acceso a medios de comunicación. Hoy los jóvenes que te estarán viendo en este medio de comunicación, pues es de lo más sencillo ahora poderse comunicar a través del Facebook, YouTube y WhatsApp y todas estas cosas que pues en esos tiempos no existía ni siquiera con trabajos existía el fax, Luis. Claro. Entonces acceder a decir yo no soy Marcos fue muy complicado, ¿no? Entonces yo no soy parte del movimiento armado, pues había que hacer conferencias de prensa. Claro que en ese momento y en la coyuntura que se dio, pues fue absolutamente extraordinaria la presencia de muchísimos miembros de la prensa, de muy diversos dimensiones, a través de la televisión, radio, etcétera, ¿no? Claro que respondían a diferentes fines, ¿no? Por supuesto, Jacobo en ese tiempo, pues era Televisa y era PRI y era Salinas de Gortari y era todo era junto, ¿no? Entonces no era tan sencillo desmentir cualquier calumnia que se hiciera. Hoy tampoco lo es, ¿verdad? Pero es más fácil al menos sacar un X ahí y decir yo no soy, ¿no? Ahí en lo que era Twitter. En fin, de tal manera que pues no fue nada fácil. Tuve que moverme de donde estaba para evitar poner en riesgo a la gente que estaba cerca, etcétera. Pero pues después va poco a poco encarrilándose, y yo creo que lo más importante pues no es centrar el tema en mi persona, sino en el acontecimiento fundamental que era el porqué quizá del levantamiento armado. Y era un movimiento, digo, para las generaciones nuevas que no tenían ni idea,
personas de 40 años o menos, Ujú. pues o qué será, 45 años, que eran niños de 15 y menos, pues estaba la situación crítica absolutamente para el mundo indígena y para los pobres en general, mientras que Salinas de Gortari hablaba y decía vamos a saltar al primer mundo, y era justamente el día del el levantamiento armado cuando se implementaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Oye, Y bueno, eso era sí, precisamente lo que quería preguntarte, Pablo. A ver, ¿por qué ese día? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Fue por bueno, yo el creo que TLC? hay una coyuntura muy importante. Es el 1 de enero, digamos que coincide con la Revolución Cubana también, el día, y coincide también con la implementación de los acuerdos del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Era el año electoral. Imagínate, estábamos ya en el último año de Salinas. Salinas planeaba inaugurar todos los días alguna cosa, no había trenes Maya, pero si no los hubiera inaugurado, había de todo, ¿no? Entonces quería hacer inauguraciones y Televisa, pues a bombo y platillo, anunciaba la candidatura de Colosio. Acuérdate de todo ese contexto, ¿no? Entonces, era un contexto en donde había una tensión muy fuerte al interior del PRI, que era el único partido que ganaba en el poder. Esto no lo pueden entender las generaciones recientes, ¿no? 45 años o menos, se pueden imaginar, no ganaba otro partido que el PRI. Sí, la No había hegemonía, ¿no? ganado en 70 años antes más que un solo partido. Y el Oye, secretario de Gobernación controlaba las elecciones. No existía claro. ningún INE, ningún IFE que defender, ni mucho menos, ¿no? Y no había ninguna posibilidades para poder acceder a algún medio de comunicación electrónico. Todos eran escritos, que era La Jornada y Proceso. Eran los únicos dos, digamos así, nacionales, que sacaban algún tipo de información diferente de la que sacaba Televisa. No existía Televisión Azteca. Oye, Hay que decirlo también. los medios Sí. internacionales fueron como los principales aliados del lado de los que estaban apoyando al STLN, Del o lado de era los difícil. que informaban, no estaban apoyando al ZLN, estaban informando Ok. sobre qué estaba sucediendo. Yo creo que es mucho más objetivo decirlo así. Y ciertamente, bueno, estaban medios de comunicación como CNN, imagínate, era un aliado, digamos, de la información más veraz. Ok. O Telemundo, te puedes imaginar qué cosa tan abominable, pero bueno, de todos modos, eran la gente que quería enterarse de qué estaba pasando, o compraba La Jornada, El Proceso, o acudía a radios de banda ancha, se llamaban así, o banda corta, este, para escuchar la BBC. No había internet, pero era tan evidente y tan estrepitosa el levantamiento, la injusticia, la mentira que organizaba el Estado, que pues generó un terremoto político. Tan terremoto político que al interior del PRI hubo una fractura, ¿no? Sí, claro. Entre Camacho y Colosio. Y o sea, que era el único partido que ganaba elecciones, insisto. Por más que ganaba el PRD antes, en el 88, las Ujú. había ganado, pero de todos modos eso valió un serenado cacahuate para la vida real de las elecciones, digamos. Claro. Las elecciones estaban perfectamente controladas, no había consejeros independientes o tribunales o cosas por el estilo. Todo era el PRI, ¿no? Oye, Entonces, yo creo que ajá. esto es importante contextualizar. Sí, dime. Oye, Pablo, precisamente, digo, cuando hay un conflicto es porque no hubo los procesos suficientes para generar diálogo, etcétera, etcétera. Como dices, siendo un partido hegemónico, pues se vuelve tremendo el sometimiento y la presión que existe y el poder absoluto, ¿no? Pero esto sirvió, o tú cómo lo ves. Yo lo veo como un parteaguas, lo que pasó con el STLN de un antes y después para México.
antes del 94 o antes de que se diera el EZLN, el tema de los derechos humanos a lo mejor empezaba a generarse, había algunas acciones, pero a partir del 94 empiezan a surgir muchos movimientos, empiezan a construirse muchos activistas. Sí es un parteaguas para el mundo de los derechos humanos el 94 para México, o es el antecedente del 2011, o tú dime qué ves tú con esto. Ciertamente el movimiento de los derechos humanos tenía una historia previa en el decenio anterior, en los 80s, con el nacimiento del Vitoria, del PRO, del Tlachi, del Fraiba, de los organismos viejos de derechos humanos que cumplen en estas fechas 40 años de existencia, por ejemplo el Vitoria. Sí. Y ya existían estas cosas, estos centros, estos espacios de discusión sobre derechos humanos, claro que eran muy difíciles de ser visibles, de tener espacios de encuentros, etcétera. No era tan sencillo, había una persecución política, había muchos desaparecidos políticos, había una persecución política para las personas defensoras de derechos humanos. Nosotros que trabajamos previamente en este contexto, pues éramos, seguidos, espiados, etcétera. Cuando abres tú los archivos, por ejemplo, lo que está haciendo la Comisión de la Verdad ahora, que está abriendo los archivos, pues te das cuenta de que tenían archivos de la gente activista que estábamos antes, trabajando en cuestiones de derechos humanos. Ciertamente, el 94 va a ser un parteaguas para la participación de sociedad civil y la irrupción de sociedad civil en temas de la vida social, política, del país, y el derrumbe del PRI. El derrumbe del PRI, o sea, se asesina a Colosio, la prensa deja de tener una autocensura, empiezan a surgir con éxito nuevos proyectos periodísticos, los periodistas se sienten con mayor libertad y el Estado no puede ya controlarlos, sobre todo porque empieza a haber muy incipientemente una cosa que se llamaba por primera vez en la vida correo electrónico. Era una cosa que pasaba las barreras de la censura, y esto hacía posible que tú y yo nos pudiéramos comunicar y decirte: es que lo que está pasando no es cierto, mira, te mando el boletín de prensa. Nos dedicábamos muchísimo a difundir la información, y creo que una de las actividades más importantes que hice en ese tiempo era redactar decenas o centenas de boletines de prensa de lo que estaba sucediendo, y pues por fax y después por correo electrónico. Tuvimos nuestros primeros correos electrónicos en esos tiempos, y difundíamos información de lo que sucedía, y la gente se enloquecía porque podía saber qué estaba pasando en Chiapas, estando tú en Francia o en Estados Unidos, y eso era una revolución para la ciudadanía. Ya no solamente te enterabas a través de la BBC, la CNN o de estos grandes canales de comunicación, sino a través de mis amigos que pueden estar allá, y tenías un soporte, y entonces inmediatamente había una solidaridad muy importante desde Canadá, de Francia, de Estados Unidos, protestando en las embajadas por lo que estaba sucediendo. Y esto articuló y cambió completamente el panorama y la manera, Luis, de defender los derechos humanos. En el pasado se escribían cartas, imagínate, escribías una carta, la ponías en un sobre. A ver, te enseño una carta, mira, yo creo que la mitad del auditorio no sabe qué es un sobre, pero esto es una carta con un timbre postal que ya nadie conoce qué es un timbre postal. Le ponía y tardaba un mes en llegar. Y Amnistía Internacional hacía campañas para defender a alguien y les pedía a sus miembros que escribieran cartas. Hasta, digamos, finales de los 90, principios de los 90, todavía se hacía esas cosas para decir: Luis está amenazado por el gobernador, por ejemplo, ¿no? O están persiguiendo a tal persona por sus ideas.
o libertad para los presos políticos. Eso se mandaba por correo normal. Sí, Y todo el tiempo llegaban que miles de tardaba en cartas. llegar, ¿no? Exactamente, y llegaban, mira, yo recuerdo todavía que llegaban miles de cartas, no decenas, miles de cartas para los zapatistas, llegaban a nuestra dirección postal, te puedes imaginar, Ujú. porque no había de otra, ¿no? Y después cuando los veíamos, les dábamos, se llevaban sacos de cartas, de verdad, de ese tamaño era la cosa. Y ahí hay un cambio. En la cuestión tecnológica revoluciona completamente la manera como vamos a defender los derechos humanos. Ok. Y empieza a incorporarse con mayor visibilidad y fuerza la presencia de las mujeres. De por sí ya existía, pero como temática fundamental. Creo que es uno de los grandes saltos que se da y que creo que es muy importante en la revolución que sucede en el contexto de los 90, cambios tecnológicos, cambios de sujetos en la defensa de los derechos humanos. Empieza incipientemente el movimiento LGBTI, que antes era absolutamente ridiculizado y era marginalizado, y gracias a estas articulaciones y gracias a este empuje de la sociedad se pudo colocar en el tema de los pueblos indios, de la comunidad LGBTI más, del mundo de las mujeres en todas sus expresiones. En fin, yo creo que son los 90 un crisol muy importante. O sea, la articulación de los derechos humanos. ¿La qué? La articulación de los derechos humanos se da en los 90. La articulación y la incorporación de nuevas temáticas, Luis. Okay. Porque en el principio era solamente la defensa de cuestiones de los derechos de la primera generación, derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación, ¿no? Presos políticos, libertad, etcétera. Este tipo de cuestiones muy básicas, muy elementales, muy, ¿no? Okay. Y después empieza a haber ya cuestiones mucho más importantes de la segunda generación, los derechos a la alimentación, a la educación, a la expresión de las culturas en sus propias lenguas, etcétera. Y yo creo que, y con temáticas e identidades nuevas, novedosas, insurgencias de nuevas actrices, actores que van a participar en la revolución de los derechos humanos en México y en América Latina en general, y en el mundo en general, ¿no? La caída del muro de Berlín va a ser un contexto en el cual también va a fortalecer y a impulsar los derechos humanos junto con el gran encuentro de derechos humanos que sucede en Viena en los 90. Estos son, digamos, lo del movimiento zapatista, y ahí estamos nosotros, que va a ser muy, muy interesante para lo que tenemos ahora, ¿no? En cuanto a reivindicación, conciencias, movilizaciones, en cuanto a los derechos humanos se refiere. Y el tema de paz va a ser un tema que se incorpora y que se va a tematizar el derecho a defender, el derecho a la paz. Okay. Luis, eso no existía en el pasado. Eso precisamente es la pregunta que te quería hacer, Pablo. A ver, los años 90 en México se vuelve una parte fundamental, obviamente en armonía con muchos lugares del mundo, en muchos y también fechas históricas, etcétera. Pero el tema de la paz, antes del 94, no estaba, no sé si la palabra sea correcta, no estaba sistematizado o no se estaba profesionalizando los procesos de paz, o no existía una profesionalización en los procesos de paz en México, a través de don Samuel, de ti, bueno, la construcción de Serapaz, o sea, todos estos colectivos, defensores, activistas, fueron sistematizando, se fueron profesionalizando en los diálogos que se hacían entre las partes para poder generar acuerdos que a futuro tendrían que llegar a una situación de paz. Sí es más o menos que ayuda y beneficia a poder empoderar, y desde ahí se empiezan a construir algunos procesos, o ando totalmente perdido en el abismo. No, ciertamente tienes muchísima razón, Luis, en lo que estás comentando. Justamente la cuestión de construir la paz era un patrimonio y un privilegio de los estados, okay, de los gobiernos que intervenían con otros gobiernos para decir, a ver,
México y Francia en El Salvador, te acuerdas muy bien, ¿no? Contadora, en donde interviene el gobierno mexicano y el gobierno francés de Mitterrand para poder reconocer al Farabundo Martí en su beligerancia y decirle al gobierno de El Salvador, del gobierno de Arena, del partido Arena, en el poder actual, que que había que iniciar un proceso de paz que se llama Contadora. Lo mismo va a suceder con los sandinistas, lo mismo va a suceder con Guatemala. En fin, por ejemplo, por citar cosas muy cercanas a nosotros, en donde México participa como gobierno en intervenciones directas para la participación en la construcción de paz. Y tú, ciudadano cualquiera, pues contemplas desde lejos y dices, ay, qué bien que el gobierno mexicano está haciendo eso. Pero la capacidad y la posibilidad de que un ciudadano cualquiera, en cualquier parte del mundo, construya la paz, esto no era tan evidente. Por más que era parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la acción de generar y de construir paz no se visibiliza, por más que lo había hecho ya Gandhi, ya lo habían hecho, en fin, quienes habían intervenido, Luther King, quién sé yo, no tanta gente que ha trabajado en temas de paz. Sin embargo, reconocidos como personas, actoras y actores de paz, no era tan visible, ¿no? Y menos como un derecho de los ciudadanos a la paz. Todavía hasta hoy no existe una declaración universal del derecho a la paz como tal. Claro, existen las declaraciones de Naciones Unidas en torno a todos los componentes que van a construir la paz, cierto, pero como tal no existe, ¿no? Y entonces, y además está maniatada, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, como lo hemos visto en el contexto de la guerra en Gaza, ¿no? En donde todos los países menos dos, se dicen que hacer un alto al fuego, construir la paz. No, y las mismas personas. Creo que tenemos todavía que seguir trabajando mucho en el tema de el derecho a construir la paz. Y bueno, lo que hace don Samuel es justamente en México reivindicar ese derecho, ¿no? Ese derecho que el gobierno mexicano no le queda de otra que reconocer a una persona no gobernante, no un gobierno, a que construya la paz. Eso lo hace Salinas con gran inteligencia y gran astucia. Y que Zedillo torpemente trata de obstaculizar y dice no. Entonces por eso vamos a generar una cocopa, es decir, representantes del Congreso que vayan a entorpecer y a empantanar el proceso de paz, ¿no? O sea, en el nombre de que son representantes de la sociedad mexicana. Pero no había ningún indígena presente en medio de los diputados que participan, por ejemplo, ¿no? Y creo que esto es muy significativo, Luis, porque de alguna manera ahí está muy claramente transparentado cómo se está entendiendo quién soy yo y con quién hago la interlocución y a quién le doy validez para que participe en los procesos de construcción de paz. Ahí está la clave. Oye, un altísimo grado y nivel de discriminación, pero de la más fea y de la más grave en esos procesos, ¿no? El tema de que no había representación de pueblos originarios, de indígenas, etcétera, etcétera, es un tema gravísimo, ¿no? Claro, y por eso entonces se generan los foros. En el proceso de paz, en el segundo momento, después de Catedral, se van a generar foros de discusión en donde van a intervenir ya no solamente la mediación y los actores directamente involucrados en el conflicto, sino que van a empezar a participar lo que le llaman los asesores y foros abiertos para la discusión sobre temas sobre los derechos de los pueblos indios, etcétera. Y ahí empieza a generarse un proceso sumamente único que va a inaugurarse ahí. Fíjate bien, lo estoy diciendo porque es el 95 que se inaugura
lo que después el proceso de Colombia va a tomar. Es decir, no solamente los señores de la guerra van a sentarse a la mesa con una mediación, sino que van a sentarse también las víctimas de las guerras. Y los actores intermedios, lo que le llaman el track 2, que van a ser, digamos, actores que construyen y tejen procesos sociales de paz. Y esto es muy interesante, Luis, porque antes firmaba Netanyahu con el líder de Hamas y ya se acabó en lo oscurito, quién sabe qué dijeron. Y Colombia va a incorporar dentro de su discusión que va a llevarse a cabo en La Habana, te acordarás, y los que nos están siguiendo también, de que van a estar invitando constantemente a personas de sociedad civil, líderes, profesores, periodistas, a que den su palabra y sobre todo víctimas, de un lado y del otro lado, para que hablen. El derecho de las víctimas en el 94, bueno, desde hace muchos años y después del 94 difícilmente se potencializaba. Y precisamente el derecho de la víctima en el 94, con estos diálogos que se abren, etcétera, en México se empieza a potencializar, ¿no? Y se empieza a reconocer años después, ¿no? Exacto. Hasta muchos años después. Hay que reconocer que no es sino hasta finales del 2011 cuando se empiezan a tener las víctimas un reconocimiento en el contexto del cuerpo legal en México, con las modificaciones constitucionales del 2011. Y esto es consecuencia de una movilización social muy amplia, con la EZ por supuesto también, que se desencadena a mediados de los 90 y que va a tardar años, Luis, en cuajar en algo específico, es decir, alrededor de 16 años. Sí. Esto es importante como para que nuestro auditorio, nosotros caer en cuenta de lo lento que son los procesos de grandes cambios, de gran calado, ¿no? No, porque siempre hay una decepción, porque somos una sociedad muy inmediatista, nos hemos hecho muy inmediatamente, hacemos un clic y ya, tenemos la solución, clic y ya. Y creo que hay que esperar que los cambios de los países, de las culturas, de los hábitos que tenemos, cambian, y no es a veces sino hasta la siguiente generación, o con muchos años después, como lo está señalando, el derecho de las víctimas a ser parte y a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta. Y bueno, y tarda mucho más en que las instituciones sean movidas hacia a dar dos pasitos adelante, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, tenerlo dentro de la visión de lo que significa la reivindicación de los derechos humanos, y que como humanidad también, y esto creo que hay que subrayarlo, como humanidad vamos incorporando en nuestro bagaje y en nuestro conocimiento y en nuestro contexto cultural, como algo fundamental e importante para lo que sigue, ¿no? Oye, Pablo, justicia transicional es mucho de lo que estamos platicando, pero claro, en México no se reconoce como justicia transicional, inclusive control de convencionalidad, a pesar de la ordenanza del 2022, todavía el año pasado sigue sin reconocer el Poder Judicial y las autoridades el control de convencionalidad, y sigue terco con el tema de control de constitucionalidad, aunque esté en contra de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿El tema de la justicia transicional es fundamental para entender a la paz como un derecho humano? Mira, definitivamente la justicia transicional, como sabemos, nace justamente después de los conflictos. Lo que está sucediendo en Colombia después de un gran conflicto de alto calado, viene un proceso de recomposición social con juicios importantes, tribunales especiales, como fue la CICIG en Guatemala, la abortada CICIG, o como es ahora en Colombia estas fiscalías especializadas en procesos de paz para
enjuiciar a grandes criminales, ¿no? Pero también vienen comisiones de la verdad, vienen medidas de no repetición, monumentos, recuperación social, etcétera. Yo creo que todos estos componentes que en México, desgraciadamente, pues se hacen en una escala muy pequeña, es así como lo mismo pero más barato, lo mismo pero más chiquito y más malo. Por ejemplo, yo hablo, porque lo sé, de la Comisión de la Verdad que se establece con muchas expectativas y que está todavía trabajando. Ahí está nuestro compañero David Fernández, Abel, espero que algún día los entrevistes, y ahí está Carlos Pérez Ricarte, etcétera, ¿no? Yo creo que hay grandes esperanzas de que puedan presentar por parte del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico un buen informe, pero la Comisión de la Verdad para temas de reparación y justicia, donde estaba Ángela Buitrago, bueno, está empantanada, y peor aún, mucho peor, la Comisión de Búsqueda, ahora desmantelada y destruida, quitando no solamente a su titular, sino a alguien tan competente como Javier Yankelevich, y etcétera, ¿no? O sea, tenemos este tipo de anhelos, pero que se perdieron la oportunidad realmente, hasta donde yo alcanzo a ver, en este sexenio, de poder implementar algo de hondo calado, no algo patito y chiquito y feíto, sí, claro, y a modo, sino realmente un reconocimiento del Estado de lo que ha sucedido en este país. Oye, ¿no? Pablo, pero bueno, sí, dime. En relación a, ahorita es que tocas un chorro de temas y que quiero yo abordar y que de repente el tiempo no nos los va a dar. El tema de pensar la paz como derecho humano relacionado con todas las instituciones que mencionas es parte fundamental para encontrar la paz. Sin estas instituciones difícilmente se puede lograr, como encontrar a nuestros desaparecidos, como el reconocimiento de las víctimas, el fortalecimiento, o sea, todo lo que tenemos. Pero yo empezaría preguntándote, ahorita ya que estamos en esta materia, ¿qué es la paz como derecho humano? Claro, mira, yo creo que tiene dos caras la misma realidad. Una que nos dice Galtung es, por un lado, es la cuestión, digamos, ante la guerra, vis-a-vis a la guerra, vis-a-vis frente a la violencia y todo lo que esto contiene. Entonces, es decir, un alto al fuego, un pacto de no agresión, un decir bajen las armas, un decir no más violencia, no más muertes, etcétera. Tiene que ver con toda esta cuestión, no al armamento, desarmar a los actores violentos, etcétera. Este componente de paz es fundamental, digamos, frente a hasta la violencia directa y de alta intensidad. Y después viene, digamos, lo que le llaman la paz positiva, que es todo el conjunto de acciones que tienen que ver con la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más anuente con el derecho de los otros, más respetuoso y empático, con instituciones que funcionen, con comercio que también tenga capacidades de crecimiento y la producción de igual manera, con instituciones sólidas, con garantías de justicia más amplias, etcétera. Es decir, la paz positiva tiene que ver con todo el respeto a los derechos humanos en su conjunto y todas aquellas cosas que contribuyen a una sociedad de bienestar, de satisfacción, de igualdad, de reconocimiento, de bienestar. Y por el otro lado tenemos todo lo que tiene que ver, todo lo que significa el no a la violencia y no a la guerra. Todo lo que significa el deconstruir en los ejércitos, deconstruir el armamentismo, recuperar los espacios que la sociedad y el mundo
civil deben de controlar y reducir en lo más que sea posible todas aquellas expresiones de confrontación, ¿no? Y todos aquellos actores violentos que existen. Oye, entonces la paz va a ser estas dos cosas. Es una utopía entonces la paz. La paz es un camino, como derecho humano. Gandhi, pues. La paz, como cualquier derecho humano, cuando hablamos, por ejemplo, de garantizar la libre expresión, pues siempre va a haber nuevas situaciones que nos van a poner en paradojas, ¿no? Frente a, ¿podemos expresar todo lo que queremos o solamente lo políticamente correcto? No, esto es un tema que hay que tratar hoy por hoy, ¿no? O sea, puedo decir cualquier torpeza que se me ocurra en el nombre de la libertad de expresión, por ejemplo. Siempre los derechos humanos están en construcción, Luis. Y siempre, digamos, en términos latinos, es infieri, se están haciendo. Y el derecho a la paz siempre llega a un punto de partida, como punto de partida y un punto de llegada, y siempre hay un horizonte adelante que nos está llamando a seguir, ¿no? Evidentemente en Gaza, en Ucrania, en Yemen, pues es lo primero y lo más urgente es la paz. Significa ahí el no me bombarden y no me maten. En México, el que no me desaparezcan, el que pueda tener una vida libre de violencia. En Suecia o en Islandia, pues al tener el derecho al acceso al internet, el derecho a mi decisión, en fin, la paz va a significar, va a tener componentes específicos de acuerdo a los contextos específicos, Luis. Y en ese sentido vamos nosotros a ver que la paz es siempre un horizonte, no una utopía, porque no tiene lugar. La utopía pareciera que es algo irrealizable. No, sino que es la siguiente estación de nuestra llegada. Okay. Y no, imagínate que vamos en un tren y la siguiente estación se llama paz. Cuando llegas ahí ya se llama cumplimiento de la igualdad de hombres y mujeres. Okay. Y ya se cambió de nombre esa estación. Tomas el siguiente tren y la siguiente estación se va a llamar paz, y en realidad va a ser reconocimiento de toda la comunidad trans, LGBTI, reconocimiento a todas las diversidades. Ya se llama así cuando tú llegaste ahí. Y la siguiente estación se llama paz, y entonces cuando llegas ahí se va a llamar pensiones al 100% para todos. Entonces, el tema va en la ruta precisamente no de algo que se vuelve inalcanzable, una meta ahí finita, no, sino realmente son metas alcanzables, que una vez que se pudiera llegar a alcanzar, tenemos una meta hacia adelante, y eso es ir construyendo paz. O sea, eso es lo que dicen de construcción de paz, ¿no? ¿Sí va más o menos en esa ruta? Exactamente, para nunca sentirnos plenamente satisfechos, porque siempre hay un desafío más adelante, pero lo suficientemente satisfechos como para decir, llegamos a nuestra siguiente estación, ¿no? Okay. Y yo creo que así se avanza como humanidad en el tema de la paz. La paz siempre va a ser un horizonte que se está alcanzando en la medida que se van cumpliendo los derechos humanos, que se van ejerciendo todas las capacidades humanas de empatía, de solidaridad, de fraternidad, de solidaridad, de democracia, etcétera, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa. Oye, Andrés Manuel López Obrador manejó en su discurso hace 2 años, ahí en el Zócalo, y habló de que lo que sustenta todo el trabajo, todo el ideal de lo que es la 4T, etcétera, es el humanismo mexicano. Y habla del humanismo mexicano, más bien de un nuevo humanismo mexicano, y lo aclaran muchos de sus ideólogos, que no se trata del humanismo tradicional o clásico del siglo XIV, más o menos de esa época, sino es una nueva forma del abordaje, ¿no? Y nosotros hoy, o en esta semana, lo que tratamos de identificar son como 20 puntos a razón de los discursos que ha dado Andrés Manuel y que ha dado, no ahorita solamente como presidente, sino también como político, como activista, como luchador, etcétera, antes de ser presidente.
y llegamos a 20 puntos. Esos 20 puntos se relacionan mucho a lo que es los derechos humanos, el tema de la libertad, de la igualdad, o sea, habla de la primera generación de los derechos humanos, principalmente la primera generación, y el último derecho habla de la segunda generación, que es el tema de lo del medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Pero eso lo traduce como el nuevo humanismo mexicano. Al traducirlo como el nuevo humanismo mexicano, de repente se nos complica y se nos enreda mucho el tema de pensar o modificar el concepto la paz como humanismo mexicano, la paz como derecho humano, bajo la lógica que trae Andrés Manuel en este gobierno y la 4T que viene hacia adelante, y que todo parece indicar que el próximo sexenio seguramente va a ser bajo la misma estructura de poder y los mismos esquemas. Pues vamos a escuchar mucho el humanismo mexicano, o se va a aterrizar mucho el tema del humanismo mexicano. ¿Tú cómo ves esta situación? Nuevamente, el derecho a la paz, somos los ciudadanos los que los tenemos que ejercer, y no solamente los gobiernos, como decíamos hace rato, ¿no? Yo creo que, y en este sentido, los ciudadanas y ciudadanos debemos nosotros de darle contenido. Okay. Y contenidos muy, muy importantes y muy, muy fundamentales, básicos, hoy en pleno siglo XXI, y al borde de catástrofes tan grandes como puede ser el cambio climático, como puede ser la expansión de la guerra, o como puede ser los deseos autoritarios de los gobiernos, ¿no? El retorno de Trump. En Argentina vemos nosotros como esta sed de caudillos autoritarios, Hungría, etcétera, ¿no? O las situaciones que vimos nosotros en Guatemala el domingo pasado. De tal manera que yo creo que frente a esto, el mandar obedeciendo es uno de los grandes principios más que debemos de recuperar. Evidentemente, lo que Andrés Manuel retoma de la tradición más profunda del cristianismo, que es primero los pobres, en el fondo no es él el inventor de esta expresión, sí. ¿No? Y ya la tiene de por sí el cristianismo más incipiente del siglo I y segundo. Entonces, en fin, yo creo que hay que darnos a la tarea, ciertamente, de recuperar cuáles son los ejes fundamentales con los que hay que construirnos no solamente como sociedad mexicana, Luis, sino como humanidad, frente a las grandes amenazas, la transnacionalización de las violencias. Ecuador está viviendo las consecuencias de la incapacidad y la impunidad que México vivió y que exportó como un buen producto, y que Ecuador recibió magníficamente, sobre todo por el uso del dólar como moneda de corriente, ¿no? Y entonces ahí lavan su dinero los cárteles mexicanos. Entonces esto es interesante e importante decirlo, ¿no? O sea, no podemos nosotros solamente pensar que México y para mí, ¿no? Sino un contexto mucho más amplio. Pero sí, coincido, es indispensable trabajar en este sentido. Es importante generar profundidad y generar sustento a todo lo que se está diciendo, y que no se quede por encimita, ¿no? Así es, definitivamente. Oye, ¿con qué te quedarías, Pablo? Ya se nos fue el tiempo, ya rapidísimo, ya llevamos 51 minutos de programa. ¿Con qué te quedarías, mi querido Pablo? Pues con el entusiasmo y el gusto de verte, con las ganas de que todos los que vean este video puedan articularse para la construcción de paz, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de los desaparecidos, la no participación y la no complicidad en los actos que obstaculizan la paz, ¿no? Es decir, la complicidad con la criminalidad, la macrocriminalidad o microcriminalidad, y el seguir trabajando en los temas de paz que son fundamentales. Y bueno, pues yo les invito a que conozcan la página, ahí el librito del derecho a la paz, sí, ¿no? Sí. La paz como derecho humano, y bueno, tantas otras cosas que hay tan interesantes, que sigamos formándonos como creo que lo están haciendo quienes siguen tus programas.
Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al programa, y lo único que me resta decirle a todas y a todos ustedes es, primero, busquen el libro de La Paz como Derecho Humano que escribió Pablo Romo. Es un libro formidable que te da luces en muchos aspectos de lo que es la paz, de lo que son los derechos humanos. Vale la pena que lo puedan ver. Está, de hecho está gratuito, ¿no? En varias plataformas. Sí, está en Razón y Raíz. Ahí para que lo puedan checar ahí. Lo pueden bajar, lo pueden leer. De veras vale la pena que lo puedan hacer por dos razones fundamentales. La primera, no pueden seguir hablando de procesos de paz como un discurso político sin entender que son procesos de paz, porque lo que hacen es enfermar y contaminar los verdaderos procesos, o la gente que verdaderamente quiere construir estos procesos, y no que se vuelva un tema campañero exclusivamente, un tema de personas que solamente se dedican a hacer cosas que no deben de hacer en estos esquemas. Los procesos de paz son procesos que nos sirven a todas y a todos para finalmente encontrar o llegar a la tranquilidad, la estabilidad, la dignidad de los derechos humanos, encontrar a nuestros desaparecidos, darle voz y decisión a las víctimas, que la justicia realmente llegue a todos, que existan reglas que puedan permitir la reparación y la no repetición. O sea, la paz es mucho más que pensar en no guerrear o no pelear solamente. Entonces, por eso era tan importante que pudiéramos platicar con Pablo para este tema, y lo único que me queda es poderles decir a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya vamos por los 155,000 seguidores en la página, y eso nos da mucha alegría, mucho gusto, y pues vamos a seguir echándole ganas para poder seguir sumando invitados del nivel de la jerarquía y de la enseñanza que tiene Pablo, por ejemplo, y vamos hacia adelante. Y lo único que me resta es poderles decir a todas y todos ustedes, muchas gracias. Yo soy Luis Soriano, adiós, sean felices, bye.